Estos valles están a miles de kilómetros de Silicon Valley. Pero los principios que guían algunas de sus exitosas empresas tecnológicas son los mismos que aquí. Los cimientos sobre los que se construyen las ciudades del siglo XXI son los mismos sobre los que se construyeron estos pueblos. Las empresas energéticas más avanzadas, los colegios que forman a los líderes del futuro y hasta la carrera espacial se basan en el mismo modelo. Cooperativas. Juntos somos más fuertes. ¿Qué impulsa a una de las tecnológicas españolas de más éxito en Silicon Valley a organizarse de la misma forma que los ganaderos de los Pedroches? La voluntad de montar una empresa democrática, donde los trabajadores sean a la vez propietarios, hizo que estos jóvenes emprendedores apostasen por la fórmula cooperativa. La misma fórmula que organiza a estos ganaderos. Todos participan económicamente en la cooperativa y son los responsables de la toma de decisiones, como por ejemplo, desarrollar las instalaciones productivas más avanzadas de Europa. Igual que en Silicon Valley, pero en el Valle de los Pedroches. ¿Qué tienen en común la Agencia Espacial Europea y los agricultores de caqui de la Ribera del Xúquer? La carrera espacial es una carrera colaborativa. 22 países, 50 empresas privadas y más de 2.000 expertos han puesto a Europa en el espacio. Quizá estos agricultores no pensaban llegar tan lejos, pero la unión de su cooperativa con institutos de investigación públicos les llevó a desarrollar el caqui persimmon, una fruta que, gracias a la innovación de estas cooperativas, triunfa hoy en media Europa. Y quién sabe si en la Luna algún día. ¿Por qué una ciudad como Copenhague se construye de la misma forma que los pueblos de Castilla? Elegida como la capital más sostenible de Europa, Copenhague está inmersa en una auténtica revolución verde, impulsada por sus ciudadanos. A miles de kilómetros de allí, los habitantes de Rueda, La Seca y de tantos otros también tuvieron que tomar una decisión: abandonar sus pueblos o luchar por mantenerlos con vida. Hoy, la cooperativa vinícola que fundaron es el motor económico de la zona, apostando por la conservación del medio, la gestión sostenible de los recursos y la calidad de vida de la población. Aquí y en Copenhague, donde también llegan sus excelentes vinos. ¿Qué secreto comparten la sexta economía mundial y los olivareros de la Loma en Jaén? Existe una potencia económica en el mundo que factura 2,5 billones de dólares. Esta potencia, que produce más que toda Francia, no es un país. Es la suma de las 300 cooperativas más exitosas del planeta. Un éxito que comparten con los vecinos de La Loma, Baeza y de cientos de rincones de nuestra geografía. El trabajo de estas cooperativas olivareras y su visión de futuro han convertido los olivos en el principal sustento de sus regiones y a su aceite en oro líquido para el mundo entero. ¿Por qué los agricultores del cereal en el Valle del Ebro consiguen un impacto en su entorno similar al de los médicos en Brasil? En el mayor país de América Latina, la sanidad pública no es suficiente para atender a toda su población. Por eso, los propios médicos se han unido en cooperativas para contrarrestar este déficit y atender a más de 18 millones de pacientes. En el Valle del Ebro, los agricultores del cereal hacen frente a los gigantes de la alimentación, apostando por el compromiso social y la sostenibilidad del entorno. Gracias a ello, a día de hoy son líderes en el sector cerealista español. Beneficios anuales que obtienen de sus cooperativas son reinvertidos en el territorio. Otra muestra de que, tanto aquí como en las antípodas, unidos somos más fuertes. Cooperativas. Juntos somos más fuertes.